aqués que ten fama de honrados na vila roubaronme tanta brancura que eu tiña. Botáronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote puxeron mentiras. Nin pedra deixaron e onde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas, o raso cas lebres dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería, morreron coa fame que tiña. Quedei deshonrada, murcharon-me a vida, fixeronme un leito de toxos e silvas, e en tanto os raposos de sangue maldita tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvádeme, oh xuíces, berrei, tolería, de min se mofaron, vendeume a xusticia. Bon Dios, axudaime, berrei inda, tan alto que estaba, bon Dios non me oíra. Estonces, cal loba doente ou ferida, dun salto con rabia, pillei a fouciña, rondei paseniño, ne as servas sentían, e a lúa escondíase, e a fera dormía cos seus compañeiros en cama molida. Mireinos con calma, e as mans estendidas, dun golpe, dun sollo, deixeinos en vida, e ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E estonces compreuse a xustiza, eu neles, e as leixes na man que os ferira. Este poema de Rosalía de Castro se trata de una mujer que los que tenían en la ciudad, en el pueblo, fama de honrados, que le quitaron todo, su casa, ya no tenía que comer, todo. Acudió a la justicia, pero no le hizo caso. Después acudió a Dios y tampoco le hizo caso. Entonces la mujer decidió hacer justicia por sí misma, cogió una hoz, fue a casa de esos hombres con fama de honrados y le hizo lo mismo que ella a ella. Pues bueno, yo creo que no los habría matado tan bruscamente, suena un poco como fuerte. Yo creo que como en aquellos tiempos las mujeres no le daban a las mujeres tanta importancia como a los hombres, yo creo que esa parte de claro, si le va a pedir a la justicia y no le hacen caso solo por ser mujer y a Dios también, entonces para mí eso que hizo con la hoz no está mal. Yo creo que tomar la justicia por su mano está bastante bien, porque si no le hacen caso, pues entonces más bien tendría que hacer que le hicieran caso, porque más bien lo hizo porque quería que fuera más bien una igualdad entre todos, eso creo. Yo creo que ese poema está muy bien, pero también creo que si fuera un chico igual le harían caso, pero por una mujer igual tampoco, igual no le hicieran caso. Y a mí me parece bien lo que hizo la mujer porque le mataron a sus hijos y le quitaron todo, así que esa mujer, como no le dieron justicia, buscó su propia justicia. A mí lo que me gusta de Rosalía de Castro es que estos poemas son de muchísimos años atrás y aún siguen, era como una mujer muy avanzada para sus tiempos, porque aún sigue, aún siguen habiendo estos casos así. Esa mujer, aunque le quitaran, esa mujer, aunque le quitasen todo, aún si
tuvo fuerza y decidió hacer la justicia por sí mismo.